a Viviana Berger, que es la presidenta de FAPOL hoy, pero fundamentalmente es una colega argentina que hace 13 años que está en México, o sea que tiene una experiencia sobre el tema del amor, de la familia, que ahora nos va a contar, de una mirada, además, de una mirada, un ángulo psicoanalítico, además una mirada de una cultura, ¿no es cierto?, diferente. Y mucho más cuando nos ha tocado a todos un momento tan difícil como este, donde los lazos van cambiando tanto, ¿no? Entonces la primera pregunta que se me ocurre para nuestra revista Cine, en este número, Lazos de Familia, me interesa preguntarte cómo has visto, según tu mirada en la clínica, cómo han cambiado los lazos. Ujú. Bueno, primero que todo, Diana, gracias por la invitación. La verdad que, bueno, es un gusto juntarnos siempre con colegas y compartir los temas que nos unen en la causa psicoanalítica, ¿no?, de nuestra orientación. Así que bueno, y además el cine también, si bien ha estado, digamos, un poco reducido en tiempo por mi parte para dedicarle, es un área que me encanta, así que bueno, celebro esta iniciativa. Bueno, y un poco retomando tu pregunta, ¿no?, en relación a, a cómo se vive hoy, ¿no?, en este mundo tan particular y en estos tiempos que estamos Sí. atravesando, ¿no? Me parece que tenemos todo tipo de respuestas subjetivas, ¿no? Sobre todo en este contexto. Creo que ya a esta altura, ya casi a un año, ¿no?, de confinamiento, sí, hemos incorporado hoy una cultura que no teníamos antes, ¿no? Y esto, cultura en el sentido de los cuidados, de cómo sobrellevar el confinamiento, reduciendo las cuestiones, digamos, como de amenazadoras, ¿no? Bueno, y logrando como cierta acomodamiento un poco mejor, que cada uno lo va haciendo conforme le permite, ¿no?, su fantasma y su deseo, ¿no? Claro, muy interesante lo que decís del fantasma, ¿no? Porque yo te preguntaba cómo has visto los cambios, ¿no es cierto?, en tu lugar de trabajo como analista, en los lazos familiares y también en los goces particulares, ¿no? Porque obviamente nos hemos obligado, nos vemos obligados a tener ciertos cuidados que a veces sirven de contención para no estar con el otro. Quiero decir, al obsesivo le viene muy bien esto, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo has visto en tu experiencia? ujú. Bien, en fin, ¿no? Tenemos de todo, hay una variedad, ¿no? Está desde aquel que por temor a contagiar a sus familiares, ¿no?, se confina y se autoconfina, y también en algún sentido critica o, digamos, segrega a aquel que hace una vida un poco más móvil, ¿no? Y esto despierta todo tipo de conflictos al interior de las familias, ¿no? ¿Quién se Ujú. cuida, quién no se cuida, con quién uno se puede acercar, con quién no, a quién uno pone en riesgo? Bueno, en fin, cuestiones que dan argumento a temas que hay como mucho, como por detrás de todo esto, pero que toman la argumentación de la pandemia, ¿no? Muchas veces. Vos viste una palabra que te la quiero tomar que me parece muy interesante, segrega. Por eso Ajá. yo decía los bosques particulares. ¿Has visto que se ha incrementado la segregación, que esto ha sido utilizado, ¿no? Por supuesto, cuando la segregación estaba dentro de los goces, ¿no?, y el modo de relación al otro, ¿se ha visto incrementado? Ujú. Mira, yo creo que ha tomado como un nuevo argumento, ¿no? Y que quizás en los Sí. sujetos analizantes, en quienes están un poco más concernidos
por lo que hablan y por lo que dicen, hay un punto donde eso puede ser interrogado. Y en quienes no, eso finalmente, ¿no?, se actúa como todo, ¿no?, como que finalmente termina determinando. Eh, digamos, por lo menos en la particularidad de lo que yo puedo hablar del contexto de la ciudad y el país donde tengo la práctica, ¿no? Vemos que, por lo menos en el caso de México, donde estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Muy generales, pero como que culturalmente se dice y se habla de la familia muégano. El muégano Ajá. es un dulce clásico de aquí, originario de Puebla, si no me equivoco, donde son trozos de masa unidos por un almíbar, ¿no?, por un dulce, que no se separan, ¿no?, y que están así. Y entonces culturalmente se dice somos una familia muégano, o es como, finalmente quedó como el nombre para mencionar la característica de algunas familias, pero que es como culturalmente muy fuerte, ¿no? Y entonces donde la cuestión de la pandemia se pone peor, digamos, en el sentido de que es distinto en las familias que son un poco más separadas, ¿no?, y donde tienen una circulación quizás con distancias, ¿no?, que se pueden como acomodar a la cuestión pandémica, ¿no? En el caso de las familias muéganos, donde esta cuestión de unidad, de encuentro, en fin, es muy próxima y casi diría incuestionable, o como que forma parte, digamos, de los usos y costumbres habituales en los festejos, en las reuniones y demás. Entonces también esto incrementa mucho los contagios, porque por ejemplo, ¿no?, en el caso que escuché hace poco, ¿no?, de un cumpleaños de un niño de 3 años, donde finalmente eran 100 personas las que se reunieron, porque entre la familia Muégano se empiezan a sumar, ¿no?, como los, ¿cómo decirlo?, los grupos que hacen a la familia, y claro, de esas 100 personas había uno, y así se enfermaron un montón. Y digamos, y eso en algún caso terminó en la tragedia, digamos, de la pérdida de familiares por estas cuestiones, ¿no? Y entonces está Liliana, el que no va, y entonces de alguna manera tiene que cargar sobre sí la cuestión de la segregación, o de no, digamos, como de estar rebelándose frente a esta cultura, ¿no?, de encuentros, de reuniones y demás. Entonces esto también es importante porque es interesante para poder leer y para muy poder bien. tomar decisiones, ¿no?, en relación a estos puntos. No, me parecía muy interesante, y mientras hablaba pensaba que en un sentido esto me encanta la metáfora del muégano, ¿no?, de este almíbar que los pegotea, porque ahora que creo que está nominada, hay una película muy interesante Ajá, que se llama Hillbilly, una elegía rural, que es la historia verdadera de un chico en Estados Unidos, en lo rural, quiero decir, de una familia, de una cultura bastante primitiva, donde Glenn Close, que hace del personaje de la abuela, ajá. le dice en un momento: la familia es lo más importante, la madre es drogadicta, lo humilla, es de lo peor, y la abuela dice: la familia es lo más importante. También la familia Muégano en México remite a eso, quiero decir, a que si es familia, se justifica todo. Bueno, a ver, podría decir que es un valor importante, digamos, que en esta época, digamos, donde estamos viviendo más un empuje a la soledad, ¿no? Digamos, Sí. o a los proyectos como más individuales, a mí me parece interesante que este valor, digamos, de la comunidad familiar y de la eh, ¿cómo decirlo?, de la solidaridad y del apoyo y de la ayuda y del acompañamiento, como todo tiene las dos caras, ¿no? Tiene esta cara de, digamos, de comunidad, podríamos decir, y sabemos que el reverso de eso, digamos, tiene su retorno, ¿no? Entonces me parece que en ese punto se puede destacar una cara o la otra,
¿no? Se puede destacar todos los valores afectivos, simbólicos, de pertenencia, de arraigo, de tradición, de encuentro, de seguridad, que todo eso implica, ¿no? Y también lo que es lo otro, que generalmente es lo que pasa por el análisis, ¿no? Es generalmente uno en general, ¿no? Habla de lo malo, habla de lo que sufre, habla de lo que lo afectó, de lo que lo afectó traumáticamente. Después también Claro. están los recuerdos bonitos, ¿no? Digamos, de estas cuestiones quizás más del orden de lo amoroso simbólico y no tanto como del real del amor, ¿no? De ese componente en ese punto. Y ¿No? en ese sentido, Liliana, ¿pensás que, este real, o sea, el amor, ha sido trastocado en este tiempo? Porque esto que vos decías de las dos caras me parece fundamental, porque por un lado estamos obligados a estar juntos, ¿no es cierto?, en él. Y por otro lado se han producido muchas separaciones, ¿no? Me interesa mucho esto de las dos caras. Quiero decir, el amor, ¿ha habido algo nuevo en el amor en esta época? Y bueno, hay un punto, digamos, hay un tema interesante que me parece que nos trae la experiencia esta de la pandemia, que es una experiencia donde lo que perdura, eh, digamos, es lo que perdura en el mal sentido. Todos queremos que se acabe la pandemia, ¿no? Este suspenso, esta incertidumbre, este tiempo en el que está todo en el veremos, ¿no? Todos queremos que venga el post-COVID, ¿no? Y que ya esto, que en relación a lo que podemos decir de la eternización del amor, ¿no? De la ilusión del amor que no se acabe nunca, esto va como en contra de eso, ¿no? Sí queremos que se acabe. Y además tenemos esta, ¿cómo decirlo? Como este efecto, por lo menos lo diría así, como de una especie de afectación del tiempo, ¿no? Los tiempos han cambiado, ha cambiado la organización de nuestro tiempo, no tenemos más digamos, que trasladarnos, no tenemos estos traslados, todo pasa en las cuatro paredes en las que estamos, entonces no tenemos esa otra dimensión que trae el tiempo de ir, de volver, ¿no? No tenemos la ausencia-presencia, no tenemos Hay, las hay expansiones. como hay una intromisión en el cotidiano. Hay una intromisión en el cotidiano que por otra parte hace como una cosa de rutina y letargo, ¿no? Como que necesitamos salir o como que no tenemos ese corte que nos trae, ¿no? El tener el exterior o el encuentro con el otro, ¿no? Así presencialmente. Entonces, lo que sabemos en relación al amor es que también es muy importante el elemento de la contingencia, de lo que Sí. hace, digamos, a encontrarnos sobre el fondo de una falta, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, todo eso está afectado y claro que afecta a la cuestión amorosa, porque es distinto si yo extraño al otro, si quiero verlo, entonces si le hablo, y entonces si no lo encuentro, si no sé dónde está, ¿no? Si me pasan cosas que introducen el elemento, digamos, del forda de alguna manera, que sí hay como una permanencia, como una cosa donde es una presencia constante y entonces evidentemente sostener las condiciones del amor atravesado por el deseo y por ¿cómo decirlo?, por la ilusión, por la fantasía, ¿no? Como todo ese mundo se ve afectado y es muy probable que entonces eso dé más lugar a la dimensión más real, ¿no? De lo insoportable de la presencia del otro, de, bueno, y un poco la necesidad de aire, la necesidad de, en fin, como de dialectizar con otros, de tramitar un poco y distribuir, ¿no? La libido entre otras condiciones, ¿no? Como dan, no sé, los encuentros con amigos, en fin, como la socialización en sí misma, ¿no? Entonces sí creo que se ha afectado y creo que en los casos, digamos así, donde hay un sujeto que se interroga sobre todo eso, es más llevadero
que el que se ve como más empujado por lo que vos Ligado. decís, ¿no? Claro, hay como lo que te escucho es que vos constatás que hay como una lucha de poder, una lucha por el espacio, ¿no? Por un espacio, el espacio que a veces se confunde, porque decías vos muy interesante recién respecto a los argumentos, ¿no? Como que parece que fuera una discusión del espacio real, cuando en realidad es un espacio íntimo, ¿no? Porque es una lucha por el lugar de cada uno. Vos sabés que anoche vi una película muy interesante, nuevísima, Malcolm y Mary, que Ajá, la recomiendo para la FAPOL, porque sí, es mínimo el espacio, porque es una pareja ajá, que discute toda la hora y media de la película, es una discusión, es como una obra de teatro, en una casa muy, muy interesante, pero como que todo se reduce no al espacio real, sino incluso se confunde espacio y tiempo en la discusión y los reproches que se hacen, y el amor y el odio aparece como una trenza que los va enlazando permanentemente, ¿no? Que pueden decir te amo como te odio ajá, muy fácilmente, como ajá. los chicos. Bueno, es Me interesante pareció, porque incluso en el argumento del ENAPOL próximo está mencionado también, y se mencionó en la conversación de diciembre, ¿no? Que vamos a hablar de amor, pero también está la cuestión del odio con el amor, claro, ¿no? Entonces quizás en esto que tú traes, tendría que ver la película, la voy a ver, voy a tomar nota, eh, hay algo de esto, digamos, que necesita quizás ese espacio intermedio, ¿no? Para que el deseo permita como recircular los extremos del afecto, ¿no? Del amor y del odio, ¿no? Que sí. está Sobre más todo porque, difícil. claro, que es como un lazo, ¿no? Que tanto el amor como el odio, pero un lazo que es la única manera, lo único que de verdad enlaza al sujeto. Más Ujú. allá de los rituales que nos vemos obligados, más allá de las reglas, ¿no? Es como que es el lazo lo que está en juego, ¿no? Y la modalidad del lazo, y para mí es muy interesante la afectación de ese espacio intermedio que también se necesita, ¿no? Porque si no pensamos también en la pareja muégano, que hay de esas también, ¿no? Una Eso, pareja me muégano, encanta. esta que está así como la familia muégano, y entonces en algún punto aparece lo insoportable, ¿no? Eso vuelve la cuestión como, como mucho más tomada quizás por los impulsos o por las pasiones, digamos, en el sentido como más de las impulsiones, ¿no? Ahí escuché, ¿no? Los índices de violencia han incrementado, el uso de psicofármacos, ¿no? Toda la cuestión de la ansiedad, en fin, de los odios y los extremos, ¿no? Que también el contexto es mucho más difícil, ¿no? En los casos digamos, de parejas o de familias donde hay niños pequeños, ¿no? Y donde entonces no se puede visitar a los O abuelos. cuando, o cuando el enemigo está adentro, quiero decir, con esta orden, ¿no es cierto?, de quedarse en casa, y es convivir, ¿no es cierto?, con el agresor, con el violador, ¿no? Cuando a veces lo que se ha producido mucho es las violaciones intrafamiliares, ¿no es cierto? En México eso ha aumentado también. Y bueno, podría decir, estoy pensando, me vienen a la mente las últimas cuestiones que he escuchado, pero como que todo esto, digamos, se vuelve más delicado, ¿no? Y empieza como a tomar coordenadas inéditas, ¿no? También está toda la cuestión, eh, a ver cómo decirlo, de quienes creen y quienes no creen, ¿no? En México, por ejemplo, se ha dado mucho de negaciones de la existencia de esta pandemia, ¿no? Y de que todo esto es un invento y de que todo esto es unas manipulaciones
etcétera, ¿no? Entonces, todo esto también trae como sensaciones mucho más de, o sea, se siembra como la desconfianza, ¿no? Empieza como a aparecer, eh, no sé, como componentes eh, que exaltan más lo paranoico, ¿no? Entonces todo Claro, esto va como extremando el contexto. lo que decías antes, ¿no es cierto? Lo segregacionista, porque finalmente están los que quieren y los que no, y aparece como que se puede hacer esta división, ¿no? De bandos, incluso en algunos países se ha politizado esto, ¿no es cierto? Como en Estados Unidos. Por ejemplo. Se ha politizado el manejo, ¿no es cierto?, de seguir o no ciertos cuidados, como si fuera estar a favor o en contra de alguien, y no tomar, ¿no es cierto?, el virus como este elemento agresor. Sí, y después está la cuestión también de que todo hace signo de COVID, ¿no? Uno estornuda y entonces, ¿no? Si eso es signo de amenaza COVID. O, bien, digamos, ha pasado mucho también que bueno, se empiezan a tener algunos síntomas y entonces enseguida aparece, ¿no? La cuestión, el real, ¿no? De la cuestión COVID. Y yo me pregunto también cómo después se va a ir acomodando la cuestión del encuentro entre los cuerpos, porque, ¿no? Uno, por ejemplo, se va viendo, por lo menos acá en México, conforme se van abriendo algunos ámbitos, ¿no? Digamos, de circulación, como pueden ser los gimnasios, las clases de tenis, en fin, determinadas cuestiones, por ejemplo, de ejercicio físico, ni que hablar ya las cuestiones de supermercados y demás, ¿no? Pero digamos donde aparece como más próximo el cuerpo, ¿no? Como por ejemplo en los gimnasios, ¿no? Donde entonces todo el mundo va con el sanitizante en su bolsa, ¿no? Con la botella de agua propia, con la máscara, con la careta, Con el objeto en el bolsillo. el objeto, no, uno lleva un montón de objetos en el bolsillo y empieza a sanitizar todo aquello que va tocando y va viendo qué tocó el otro, ¿no? Entonces, digamos, es una pregunta que yo tengo y bueno, también es una pregunta que surge mucho en la gente que está soltera, ¿no? Pero ¿cómo va a ser la posibilidad del encuentro con otros, ¿no? Si va a haber que presentar entonces el certificado, el PCR, la vacuna. ¿Y qué has visto en tu clínica? ¿No? Porque, por ejemplo, a mí me parece que algo muy interesante para que podamos sacar, ¿no es cierto?, bueno, algunas cosas nuevas, cuestiones nuevas de esto, es que en realidad el goce particular de cada uno ha tomado, como bien decías, el argumento exterior para alimentarse, ¿no es cierto?, de eso, y donde el goce ha predominado. Quiero decir, si era segregacionista o bien paranoico, como decías, en fin, como que la particularidad se ha alimentado de eso que venía de afuera, ¿no? Y en las parejas, ¿qué has visto en el amor, digamos? Bueno, por lo menos en México, ¿no? Eso como bastante detenido en este sentido, ¿no? Por lo menos en lo que yo he escuchado, ¿no? Como con mucha inquietud. La situación actual en México es muy grave, realmente estamos en alerta rojo máxima y a nivel, así digamos, del encuentro con el otro, las citas, la Claro. posibilidad de conocer gente, hay como mucho recaudo, ¿no? También están los que no hacen caso y hacen su vida total, hay que seguir viviendo y bueno, con distintos argumentos, pero en general, en términos generales, puedo decir que ha habido una detención, que el soltero soltero ha quedado, ¿no? Y que, Bueno, salvo que uno tenga una inmunidad también, ujú, donde muy también vemos fuerte esta en doble, el contexto, ¿no? Y si no, todos contagiados, la verdad, en la gente que no hace eso, el nivel de contagio y de desparramo del virus es muy alto. ujú, donde también vemos esta doble vía, iba a decirte, en relación a la intromisión de las pantallas en nuestro cotidiano, que permite, como ahora, ¿no es cierto?, estar tan cerca, ¿no es Sí. cierto?, estando, ¿no es cierto?, en México, y yo en Córdoba, en fin, pero a su vez también los encuentros se dificultan, como de hecho se dificulta el encuentro de la FAPOL, quiero decir, el próximo, ¿no es cierto?, encuentro es con pantallas, ¿no es cierto?, siendo que también sabemos que todos los encuentros tienen también
el beneficio del lazo, ¿no? Ujú. No solamente lo que vamos a escuchar de nuevo o el trabajo que se hace, ¿no es cierto?, en distintos lugares, sino lo que también surge en la contingencia del lazo, y que eso lo perdemos, ¿no? Hay pérdida en eso. Sí, ahora que traes ese tema en relación a la FAPOL, lo que yo podría decir es que todo este sistema tecnológico y virtual nos ha favorecido mucho al interior, digamos, a lo que son nuestras reuniones, sea en el buró, sea en el consejo, sea con todo el aparato en APOL que está en preparación, digamos, esto ha permitido y además al tener ya una familiaridad, es como familiaridad en el uso, digamos, de estas tecnologías. Ahora, digamos, un poco, para mí, digamos, pues se amplió con la FAPOL una cultura que ya traía de la ANEL, ¿no? Que es toda esta modalidad de trabajo y que permite encuentros interesantes con sus limitaciones, por supuesto, pero a la hora de la hora, la verdad es que yo creo que en el balance es más lo positivo a nivel FAPOL, digo, ¿no? Que lo negativo, porque la verdad es que si no nos hubiéramos encontrado, digamos, dentro en ese momento, ¿no? Ahora van a ser solo 8 meses más, pero bueno, en ese momento era un año, este, Ujú. encontrados todos presencialmente y ahora tenemos regularidades de distintos encuentros por las distintas comisiones y los eventos que nos convocan, mucho más próximos en este punto. Bueno, eso no sé qué pensás, eso me parece que es porque hay una presencia que va más allá, ¿no es cierto?, de la presencia de los cuerpos. Quiero decir que hay un deseo muy fuerte, ¿no?, de encontrarse, de conectarse, de hacer lazo. ¿Mm? Sí, está eso, está también en el horizonte, ¿no? Como cierta ilusión de que en algún momento nos podamos encontrar. En general, siempre, no sé, voy a prestar más atención, pero es una frase que se escucha mucho cuando se termina alguna, alguna sesión Zoom, ¿no? Que ojalá nos volvamos a encontrar pronto, que nos podamos abrazar, brindar, todos juntos. Bueno, claro que se extraña todo ese elemento, ¿no? Este elemento que pasa siempre en los acontecimientos presenciales, ¿no? En los pasillos, en los cafés, ¿no? Los abrazos. Yo lo que creo que lo que va a pasar, no hacemos un poco de futuro, es que todo eso está tan contenido, tan contenido, tan contenido, que cuando sea posible va a ser una efervescencia. Absolutamente. este, sí, que vamos a estar todos así, va a haber como un periodo, ¿no? Así como cuando fue el destape español, ¿no? Como un periodo así como de, por favor, así hasta que todo eso se acomode de nuevo en cierto, bueno, en cierta, entre comillas, normalidad de lo que vaya a ser la normalidad post-COVID, ¿no? Por eso es muy interesante ver al menos como qué saldo de saber nos deja esto que estamos viviendo, ¿no?, como analistas, y me parece que lo que recalcamos es justamente la posibilidad del encuentro, ¿no es cierto?, de que el encuentro se realice, ¿no?, más allá de una posibilidad de tocarnos, ¿no? Quiero decir que se dé un encuentro que no sea muégano, ¿no es cierto?, que no sea de pegoteo, sino un encuentro con un lazo que se valora mucho más, ¿no? Al menos es en mi experiencia. Sí, para mí sobre este fondo, digamos, de vacío, ¿no? De vacío de los cuerpos, hay esa dimensión como que se resalta aún más, ¿no? Como por su falta, digamos, por su carencia, ¿no? Y que entonces después se potencia en cierto sentido. Yo no sé, creo, en mi pequeña experiencia hace poco, ¿no? Que tuve oportunidad de viajar a Argentina y volver a subirme a un avión y volver a estar cerca de la familia, podemos decir Sí, así, sí. la familia argentina, porque también tengo mi familia mexicana, digamos, por los lazos, ¿no? Es una familia suplente, llamémosla así. Y en esta cuestión también de mantenerse, de no poderse abrazar, ¿no? De tener que mantener estas medidas, es como una cosa extraña, verdaderamente es una sensación bizarra, pero aún así yo creo que se puede encontrar
esa perla, esa sal, ese El gusto, encuentro. sí, que en esas condiciones tiene como esa particularidad, ¿no? También es verdad que hay que saberlo crear, hay que saberlo construir, ¿no? Porque tampoco es, también uno se puede encontrar con el otro y no pasa nada, Por ¿no? supuesto, por eso digo que dejan claro cuando el encuentro está, ¿no? Cuando el Así. encuentro está. Como en este caso, la verdad que lo siento así, te agradezco muchísimo porque hemos sentido, ¿no es cierto?, el valor del encuentro, la posibilidad de poder charlar con esta espontaneidad, ¿no? Y valorizamos mucho tu experiencia y desde Cine, ¿no es cierto?, y desde el programa de psicoanálisis del CIEC, te agradecemos muchísimo.